Las finanzas abiertas junto a los pagos inmediatos que viene trabajando todo ese proyecto que viene trabajando el Banco de la República con pues el sistema breve, son las dos políticas públicas financieras más importantes de los últimos 30 años y de los próximos 30 años, 20, 30 años, podemos decir. Y con eso quiero empezar este espacio. Yo sé que a mí me toca el ladrillo, lo más complejo, explicar la regulación. Y bueno, ustedes, yo les voy a recomendar que seguramente van a tener muchas preguntas, entonces si quieren anótenlas y al final pues hacemos ya todo, les ayudo respondiendo todo lo que necesiten. Me gusta empezar este tipo de charlas con esta imagen porque es lo que ocurre en el día a día hoy con los datos. Cuando estamos, por ejemplo, en una entidad financiera, eh, con excepciones, por ejemplo, de lo que ocurrió ayer en Bancolombia, no voy a decir nada, yo soy una damnificada, pero generalmente lo que ocurre es que siempre, de una manera muy fácil y a través de diferentes canales, podemos enviar nuestro dinero, nuestra información, perdón, nuestro dinero desde una entidad hacia otra. Y si bien puede haber alguna indisponibilidad, como ocurre ayer, pues eso se soluciona. Y eso todo parte de unas reglas operativas de gestión de riesgos en cuanto y pues de prudenciales de la actividad financiera y de lo que se llama la intermediación de recursos del público, todo lo que conlleva la prestación de servicios como tal financieros en el mercado bursátil, asegurador, en el mismo mercado bancario. Todos tenemos muy claro dónde tenemos nuestro dinero y que lo podemos movilizar. Eso está muy bien. Pero ¿qué ocurre con los datos? Los datos son nuestros datos personales y cualquier dato que se genera en una relación con un tercero, como puede ser una entidad financiera, ese dato personal que se está generando por la relación comercial también es de nosotros. Pero si queremos sacar ese dato y llevarlo hacia otro tercero, el tema es más complicado. Lo que nos hemos acostumbrado durante muchos años es a una solución que no es óptima y es el extracto. El extracto, entonces nos dicen, oiga, el fondo de pensiones, ¿cuánto tiene? Yo le voy a otorgar de pronto un crédito a un pensionado a partir de su saldo. Por favor, muéstreme su saldo, cuánto tiene, o sea, cuánto fue lo que le dieron al final, cuántos van a ser sus ingresos mensuales y lo que simplemente nos acostumbramos es que a que todos, el consumidor, va y imprime sus extractos. Lo mismo ocurre, bueno, cuáles son sus ingresos o en otro tipo de casos cuando vamos a abrir un producto financiero o un crédito puede ser con alguno de ustedes, ocurre exactamente lo mismo. Lo más fácil es tráigame su extracto. Y lo que seguramente todos sus equipos y todos los equipos de cualquier prestador de servicio hacen es que manualmente se aprendió a interpretar el extracto de cuentas de cada una de las entidades, de la entidad roja, azul, amarilla, eh, pero resulta que cada una maneja un lenguaje muy particular. Cuando hablamos, por ejemplo, de pago a proveedores, hay uno que llama esa variable pago a proveedores por 100.000 pesos, lo llama de esa manera y en cambio el otro lo llama pago a terceros. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Pues eso fue un trabajo gigante. Y muchas veces lo que ocurre es esa potencialidad que tienen los datos, como lo veíamos anteriormente con Oscar en una muy buena presentación, se desaprovecha con los datos financieros porque nos acostumbramos en el mercado y en la prestación de servicios financieros simplemente a esos datos mínimos que es la cuenta, las transacciones y ya. Pero la cuenta incluso eso, pues eso se ve complementado claramente con la información que ustedes consultan de saldos en las centrales de riesgos, los scoring que ellos hacen y está muy bien. Pero qué bueno sería que conociéramos en más detalle esa granularidad que nos da ahorita la huella digital, las transacciones digitales en diferentes tipos de productos y servicios financieros, que nos permitiera conocer que Ana María es una persona que, si bien en el saldo que le sale en su central de riesgo, cuando ustedes consultan, le salen 2.500.000 pesos en un saldo en una cuenta de ahorros, resulta que durante el mes recibió fue 5 millones
y lo que ha hecho fue pagar y hacer cierto tipo de compras, donde ustedes con esa información pueden encontrar que Ana María lo que está empezando a comprar son insumos para un negocio de hacer accesorios, simplemente accesorios de estos de decoración que nos gustan tanto a las mujeres, incluso a los hombres, a lo que sea, y estoy comprando muchos de esos accesorios. Y ustedes lo que dicen, oiga, ya está haciendo algo que puede ser, de pronto es que está empezando su propio negocio. Yo le podría ofrecer mejor una opción de crédito para que si empieza eso a crecer, sea mucho más sostenible. ¿Cómo lo hago? Pues a partir de todo lo que Oscar les contó. Y lo que ocurre es que esos datos que muestran en realidad nuestras características como consumidores del sector financiero y que a la final nos gustaría y se vuelven un activo en este momento, es el mayor activo del siglo XXI, eh, están también administrados por las entidades financieras. Ese dato, a diferencia de otro tipo de datos personales, es bien importante porque es una de las mejores aproximaciones para saber cuáles son nuestros verdaderos hábitos. Porque una cosa es lo que a nosotros nos preguntan, oiga, no, yo sí ahorro, yo Ana María sí ahorro, pero resulta que cuando nos preguntan es, cuando vemos el hecho, no, es que Ana María lo que hace es comprar zapatos, carteras y tiene 20.000, ella no está ahorrando. Una cosa es eso que decimos, pero el dinero refleja realmente nuestras transacciones, quiénes somos. Entonces, si esa información la pudiéramos llevar, no en diferentes caminos como vemos acá, que es un problema, sino de una manera muy estandarizada y se lograra que eso que se llama y finanzas cerradas, es decir, esa información que se genera en granular, transaccional, que se genera en esa relación comercial, y de prestación de servicios financieros se pudiera abrir hacia un tercero y por eso pasamos de unas finanzas cerradas a unas finanzas abiertas. Ese tercero podría ofrecernos muchas posibilidades, soluciones, como un comparador, como un agregador de productos financieros, como una aplicación que nos dé unas señales importantes donde diga, oiga, a usted tiene 5 créditos y se le acerca, y este es el total de su deuda, y se le acerca el pago de la siguiente cuota y le mande una alerta. Cómo le puede a través de otras soluciones como iniciar pagos, asimismo hacer con esta información mucho más granular, hacer nuevos perfilamientos para crédito mucho más personalizados. Cuando abrimos eso y cómo logramos hacer eso, lo cierto es que abrir esos datos ya ocurre en las economías, pero de una manera, llamémoslo así, bilateral o en nichos, ¿sí? Entonces, para eso tienen que haber unas alianzas comerciales y eso de pronto lo podemos ver en algunos ecosistemas cerrados. Pero lo cierto es que con todo esto y con el principio fundamental que el dato es del consumidor, ¿sí? Y los datos son de las personas, no de las empresas y no de las entidades financieras, se desarrolla desde hace aproximadamente 7, 8 años un esquema, un modelo que se llaman las finanzas abiertas. Esto empieza en el Reino Unido. ¿Y qué son las finanzas abiertas? Es un esquema de reglas y estándares que permite a los consumidores financieros que sus datos personales él mismo los pueda transferir, trasladar desde donde fueron generados, donde están guardados, desde una entidad financiera hacia un tercero. Ese tercero puede ser otra entidad financiera o un no vigilado, como alguien como Rappi Credit, por ejemplo, por la superfinanciera, en nuestro caso aquí en Colombia. Ahora, súper importante, y pues ustedes van a decir, ay, pero acá para eso existe el tratamiento de datos, el habeas data, ¿cuál es la novedad? Pues resulta que sí hay una novedad muy grande, y es que el Estado interviene para que se creen esas reglas y estándares que son seguros e interoperables. Eso es supremamente innovador porque se basa y lo que se está diciendo es ya no vamos a estar en este enredo de cada quien con sus caminos, que eso es lo que pasa normalmente, sino que cuando el consumidor decida y dé el consentimiento a un tercero, ese tercero puede ir a la entidad financiera, sacar la información del consumidor y utilizarla para prestarle un servicio financiero. Entonces, esas finanzas abiertas tienen 3 características, ¿sí? Son reglas y estándares que permiten trasladar la información sujeto a un consentimiento del consumidor, previo, expreso, informado. 2,
esa transmisión, pues ya un poco lo he dicho, son estándares, pero no es cualquier tipo de estándar, no es una servilleta, no es no es un archivo TXT, no es un disquete, no es un CD, no, son estándares que en general tienen que cumplir dos principios, son seguros e interoperables. La palabra interoperabilidad ustedes se la van a llevar hoy y simplemente entiéndanlo como todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Y para eso lo que va a pasar es que cuando se traslade esa información, tanto la entidad que tiene la información como la entidad a la que llega, van a construir esas carreteras a través, con esas reglas, esos estándares seguros e interoperables que define en el caso de Colombia el gobierno. Y esos estándares simplemente los podemos interpretar como un plan maestro cuando se está haciendo una obra, sea una casa, sea una carretera. Ese plan maestro es todo el mapa, todas las especificaciones técnicas y se lo dan para que los obreros lo construyan. Y debe quedar igualito y todos lo deben construir. Entonces, cuando pasamos de esto, vamos a tener unas únicas carreteras que todas se van a hablar, ¿sí? No es, y aclaro esto no quiere decir que el gobierno entonces va a tener todos sus datos personales, no, en ningún momento. Lo que quiere decir es que se dan esas reglas siguiendo los estándares internacionales que permiten que esas entidades tengan elementos de cuál es el tipo de, digamos, de lenguaje de información con el que se va a transmitir, qué tipo de información, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de seguridad de la información y ciberseguridad desarrollados? Con eso, de manera bilateral, se construye esa carretera y pasa la información, buscando siempre que la seguridad, la competencia, la inclusión y el desarrollo. Obviamente esto todavía suena a 1000 pies de altura. Lo cierto es que estas son de las políticas públicas y sobre todo los temas financieros más complejos porque requiere tanto un marco legal desde la parte de consumidor financiero, desde la parte tecnológica, de estándares, de transmisión de información, de gestión de riesgos, tanto estratégicos, como temas de riesgo operacional, seguridad, temas de lavado de activos. Asimismo, el dato, recordemos, se usa para qué y muy importante, finanzas abiertas no es transmitir el dato para que el otro lo tenga porque sí. No, es para que ese otro directamente le ofrezca un producto o servicio. Eso hace totalmente diferencial y esos tres elementos ahorita lo vamos a ver a un esquema de tratamiento de datos particular, donde simplemente yo puedo autorizar a que el tercero tenga mis datos, pero ese tercero no me ofrece productos o servicios. Un ejemplo de eso son las centrales de riesgo. Directamente, si bien nosotros autorizamos, cuando nos vinculamos a una entidad financiera, autorizamos que esa información vaya a esa central de riesgo, nosotros como consumidores no la usamos o directamente de forma posterior, o el buro de crédito no nos ofrece a nosotros un servicio directamente, sino que lo usan otros terceros. Entonces, con este contexto, esta es una de las diapositivas como que ustedes se pueden llevar a manera de resumen. ¿Cuál es ese marco regulatorio en Colombia? Ahora sí ya llegamos y aterrizamos acá de las finanzas abiertas. Voy a empezar de abajo para arriba y lo primero es el artículo 15 de la Constitución Política, donde básicamente se deja muy claro que los ciudadanos somos dueños de nuestros datos. En otros países eso no ocurre, sino que es incluso que por ejemplo, donde se generan los datos es el dueño, no el consumidor. Eso es una gran ventaja en Colombia. Posteriormente, pues tenemos todas las leyes de reglamentación, las leyes estatutarias de habeas data, de protección de datos personales, que ustedes la conocen muy bien. Asimismo, pues en el caso de los datos, llamémoslo así, que están asociados o que están custodiados, si me lo permiten decir, en las entidades vigiladas por la SFC, pues aplica todo el régimen de protección de datos al consumidor. Y llegamos a uno de los hitos importantes y es la expedición del decreto 1297. Ese decreto 1297 de 2022, lo que básicamente es una colchita de retazos, perdón, es una colcha de retazos que tiene un hilo conductor que une todos los cuadritos y ese hilo conductor son la innovación a través de medios digitales y tecnológicos. Y con esto, pues uno de los puntos que quiero dejar acá sobre la mesa es que no todo el decreto 1297 que algunos de ustedes habrán escuchado es finanzas abiertas, no.
solamente una parte de eso. De hecho, acá está pues señalado, pero lo cierto es que ese decreto lo primero que hace es, pues, enfocados en finanzas abiertas, establece unas reglas, establece la posibilidad que las entidades vigiladas por la superfinanciera traten datos personales, ¿sí? Y que ese tratamiento de datos también o sea, que esas entidades durante ese tratamiento de datos puedan comercializar los datos. ¿Qué significa comercializar? En últimas, para los modelos de negocio que se puedan monetizar, que se puedan vender hacia terceros. Eso es bien importante porque lo que hace la norma es que simplemente deja claro que sin lugar a dudas, implementar las carreteras, los estándares que van a ser definidos es muy costoso y es necesario que haya alguna retribución por eso y que haya incentivos para entrar al esquema de finanzas abiertas. Entonces, existen miles de esquemas de monetización. Puede ser que se cobre al tercero por el consumo de un campo de información, puede que se cobre por consulta de datos o por mes, por año, o puede que no se cobre y a la final se haga una alianza con ese tercero para que simplemente el tercero, o sea, que la entidad vigilada por la superfinanciera que está abriendo el dato, que está transmitiendo el dato al tercero, pueda comercializar sus servicios allá. Son miles de opciones, digamos, yo hoy no voy a profundizar en eso, pero pueden hacer eso. Segundo elemento muy importante, entonces decimos, ok, listo, hay unos estándares, pues lo que sea, y esos estándares también se crean porque ¿qué es lo que pasa en el marco de tratamiento de datos? Normalmente es cuando, y sobre todo las empresas pequeñas, tanto fintechs no vigiladas por la superfinanciera como cooperativas o pues diferentes entidades más pequeñas, cuando quieren entrar, tienen una estrategia de datos y quieren entrar a consumir datos de una empresa vigilada por la superfinanciera, generalmente esas empresas tienen un poder de negociación mucho más grande y entonces dicen, ok, bueno, ponen todas sus condiciones y una de esas grandes condiciones es su estándar. Entonces a esos terceros, como ustedes, lo que les toca es con cada entidad aprender su estándar y montarlo. Eso es supremamente costoso. Lo que también reconoce esta política pública y es totalmente valioso es generar y a todos ponernos en la misma cancha de juego. Es, ok, hay unas reglas, usted ya no va a negociar el estándar porque el estándar lo define el Estado. Y yo les doy muy buena noticia, ya no trabajo en el sector público, pero los estándares, bueno, y Raúl yo sé que nos puede ratificar eso, que él le colaboró también a la superfinanciera en su momento con una cooperación, y es que los estándares que ya quedaron en finanzas abiertas, esas bases, pues también habrá mucha otra regulación, son estándares que son internacionales, que son los últimos en cuanto a manejo de información, que si bien van a costar, nadie va a decir que no. Es muy valioso que estos estándares ustedes los pueden contratar con terceros o ustedes internamente los podrían desarrollar luego de un aprendizaje. Es muy valioso. Aquí en ningún momento se está diciendo ustedes como entidades van a tener que contratar a una empresa. O sea, no se está favoreciendo un proveedor tecnológico sobre otro, ni una tecnología sobre otra. Es una tecnología que puede ser desarrollada por todos. Listo. Entonces, esos estándares y el seguimiento a la arquitectura le quedó la gran labor a la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahorita ya vamos a profundizar más eso. Y simultáneo a esto, el decreto también establece la iniciación de pagos. La iniciación de pagos es una nueva actividad en todos los sistemas de pago de bajo valor y lo que básicamente permite es que se dan las reglas para que cualquier establecimiento de crédito, SEDPE o una entidad no vigilada por la superintendencia pueda realizar y tramitar órdenes de pago o transferencia a nombre de los consumidores financieros, ¿sí? Y pueda tramitar esas órdenes de pagos o transferencias desde cuentas, es decir, a través de transferencias electrónicas, ¿sí? Y que vayan a través de un sistema de pago de bajo valor. ¿Qué es lo que busca esto? Que se promuevan esquemas como tipo PSE, que es el único, digamos, modelo que existe ahorita cuando queremos hacer una transferencia o proveedor de servicios, cuando queremos hacer una transferencia electrónica entre diferentes establecimientos de crédito o SEDPES, entre diferentes, es la única opción
de transferencia electrónica quiere que haya muchos más jugadores. Y para hacer eso se requiere el consentimiento previo del consumidor. Por eso es un caso de finanzas abiertas. Y voy a resaltarlo mucho, ese decreto también tiene otros 2, 3 elementos regulatorios que son, en últimas, la regulación de ecosistemas digitales, donde deja muy explícito que servicios que pueden ser ofrecidos en las canales de las entidades vigiladas por la superfinanciera, canales digitales, servicios no financieros. Eso básicamente, en términos de lenguaje e innovación, es la posibilidad de desarrollar super apps, marketplaces, y qué es lo que ustedes han visto en ejemplos como la super app de Davivienda, Rappi Pay en este momento con la aplicación, donde se ofrece tanto un almuerzo como una cuenta de ahorros. Eso también es muy valioso. Y sumado a eso también, pues se deja explícita, o sea, se dejan más claras unas normas para el ofrecimiento de los productos financieros en espacios digitales no financieros. Entonces, ahí hay ejemplos como Te Paga, donde te pagas una aplicación que no es vigilada por la superfinanciera, pero ahí se ofrece un fondo de inversión de acciones y valores. Eso se los dejo en el radar. Bueno, y que las entidades financieras por la superfinanciera pueden comercializar tecnología e infraestructura. Entonces, ahí es súper importante porque ese otro elemento que les digo, esos otros elementos que trae ese decreto, lo que dice es, usted te va a traer los datos, ¿sí? Y con los datos puede ofrecer servicios a través de esos canales. Entonces, eso es importante. Posterior a eso, llegamos a algo y otro hito, y es el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 89 de la Ley 2249, donde ya el Gobierno Nacional va más allá, y antes se hablaba de unas finanzas abiertas, donde se decía, las entidades vigiladas por la superfinanciera podrán establecer esos estándares, es decir, es voluntario, es un esquema voluntario. Si quiere, pone los estándares, pero si no quiere y un tercero viene y pide los datos con el consentimiento de la persona, pues usted se los tiene que pasar y ya se regiría por la ley de tratamiento de datos, es decir, no hay un estándar. ¿Por qué la voluntariedad? Pues generalmente lo que ocurre es que se busca que haya una transición del mercado. Lo cierto es que ya con el artículo 89 del Plan Nacional ya, además de las finanzas abiertas, ampliamos la cancha de juego y ya hay datos abiertos. ¿Y qué quiere decir? Que cualquier entidad pública o entidad privada que tenga datos de los consumidores tendrá que compartirlos con los terceros para que, pues, si ese tercero le va a ofrecer productos y servicios financieros que promuevan la inclusión financiera y crediticia. Ahora, ¿cómo los va a compartir? Ya con esa obligatoriedad a través de unos estándares que define el gobierno. Entonces, por ahora falta la reglamentación de decreto, de circulares, de todo ese artículo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el último hito, que es el más valioso y sobre el que en la segunda parte ya de esta charla yo voy a profundizar, es las reglas de finanzas abiertas, definidas por la Superintendencia Financiera, donde esas reglas le aplican a todas las entidades vigiladas por la superfinanciera, es decir, a las industrias de pagos, bancaria, vigiladas, fiduciaria, fondos de pensiones, de mercado de valores en general, a las aseguradoras. Y eso es súper valioso. ¿Por qué? Porque si ustedes son no vigilados, si se van a conectar y quieren sacar esa información, pues van a tener un rol que se llama tercero receptor de datos. No se asusten con esa palabra. El tercero receptor de datos es al que le llega la información o el que consume desde afuera la información, y pues tendrá que cumplir unas reglas de manera indirecta que están definidas por la superfinanciera. Ahora, un poco como en el corto plazo, y ya luego nos metemos a profundidad cuáles son esas reglas de finanzas abiertas que ustedes deben considerar. Pero la superfinanciera, luego de esa expedición, de esos primeros resultados bastante importantes que saca al público, o que publica en febrero de este año, se encuentra trabajando en una encuesta de medición del grado de implementación de finanzas abiertas para sus entidades vigiladas. Asimismo, trabajando en la definición de la información mínima a intercambiar, unos indicadores de seguimiento y desempeño, que son llamémoslo así, los reportes de información o los indicadores que deben reportar esas entidades vigiladas a ese supervisor, y desarrollando algunos tableros de control y APIs. Hay unos plazos que esa norma de finanzas abiertas estableció para las vigiladas, donde ya
se cumplieron, ya se cumplió un plazo. El primero es, se debía mandar un plan de adopción el 1 de agosto, si ya tenían esquemas de finanzas abiertas. Entonces, como ese esquema a nivel de tratamiento de datos, es decir, compartir la información hacia un tercero para que le ofrezca un producto o servicio con el consentimiento, cómo ese modelo va a migrar a las reglas y estándares definidos. Y en agosto 7, pues debían cumplir algunos subnumerales de esa circular. Lo importante es que ustedes también sepan que en la agenda regulatoria de la URF, pues ya está para el segundo semestre de este año el desarrollo, el diseño regulatorio de tanto el decreto de datos abiertos para la inclusión financiera como el decreto de portabilidad financiera. Y ambos decretos lo que van a hacer es complementar toda esa regulación de finanzas abiertas. De pronto hay el punto más grueso, más complejo de implementar de esa circular, es todo lo relativo a los estándares tecnológicos de seguridad de la información, y eso faltan 12 meses para que se acabe, digamos, ese plazo de implementación, pero eso solamente va a aplicar para aquellas entidades vigiladas por la Superfinanciera que ya hayan dicho: yo tengo esquemas de finanzas. Si las entidades no tienen esquemas de finanzas abiertas y no quieren entrar, no es obligatorio, es decir, no tienen que implementar los estándares. Lo cierto es que sí hay que tener en cuenta que si se va a reglamentar los datos abiertos para la inclusión financiera, ahí gran parte de eso está metido la reglamentación, digamos, parte de la reglamentación de finanzas abiertas. Entonces, veamos esto que puede ser complejo con este grafiquito muy sencillo. Ustedes conocen no sé, no es cuadrado, es un rectángulo azul, que es todo el esquema de tratamiento de datos personales y habeas data, y dentro de eso están dos subconjuntos principales. El esquema de datos abiertos, que claramente va en línea con el tratamiento de datos, pero lo que dice es: se comparten datos personales que están almacenados, custodiados en las entidades vigiladas. Y hablo de datos personales, no solamente de datos financieros. ¿Qué quiere decir? Que acá podría haber información sobre si yo como Ana María simplemente autorizo, podrían consultar, por ejemplo, el número de semanas cotizadas en un fondo de pensiones. ¿Sí? Eso no es un dato propiamente financiero, pero está custodiado en una entidad financiera, un tercero lo podría consumir. Entonces, se comparten hacia terceros, se podrán compartir con unos estándares definidos por la Superfinanciera, y lo importante es que acá esa información se comparte, se comparten en el amarillito, se comparten es para que se ofrezcan servicios. Pueden ser servicios para inclusión financiera, pero también pueden ser servicios que no sean para inclusión financiera y que no sean financieros, puede ser para comprar un televisor, lo que sea. Y por eso este campo que les estoy mostrando con la flechita no está dentro, ¿sí? Este campo que no está dentro del rectángulo que es como aguamarina. Ahora, datos abiertos para la inclusión financiera. Contiene gran parte de las finanzas abiertas, pero solamente va a estar enfocado en que esos datos se comparten con el consentimiento previo. O sea, es obligatorio compartirse con los estándares que define el gobierno nacional, y únicamente, o sea, hay una finalidad impuesta un poco, y es que esos productos y servicios promuevan la inclusión financiera y crediticia. Entonces, eso es importante para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Dónde podría estar lo que ocurre hoy cuando se comparten datos, cuando nosotros como consumidores autorizamos que se manden nuestros datos transaccionales o de saldos de una cuenta de ahorros? Pues va a estar acá afuera, porque se comparten hacia la central de riesgos, pero ni hay una regulación específica de un tipo de estándar de transmisión de información, ni mucho menos ese dato es usado para que se ofrezca un producto o servicio para nosotros directamente como consumidores. Algunos de pronto mitos y realidades sobre finanzas abiertas. Importante es: ¿falta más reglamentación de finanzas abiertas por parte de la Superfinanciera? Claro que sí. Falta mucho. Estos esquemas de reglamentación, de hecho, ayer yo les decía, y creo que a mí me gusta este ejemplo, como lo dice un colega mío, un amigo, que también conoce harto el tema de finanzas abiertas. Finanzas abiertas es como un hijo. Usted es papá y toda la vida será papá, ¿sí? Entonces, no es simplemente que le pague el jardín y ya. No, estos estándares precisamente porque
requieren de actualizaciones, requieren de provisión de servicios de parte del Estado, para que estén actualizados, para que los diferentes actores se entiendan, para que se verifiquen requisitos. De pronto un estándar que se generó para un caso de uso hoy, en 2 años, ya no se está siendo usado, entonces darlo de baja, eso es súper importante. Las entidades vigiladas no pueden ofrecer, ¿y cómo están totalmente? Listo. Otro ejemplo es, podríamos avanzar en Colombia como en la regulación de datos abiertos para la inclusión financiera del artículo 89 sin avanzar en todo el tema de reglamentación, todo lo que falta de finanzas abiertas. La verdad es muy complejo. Lo cierto es que, como ustedes lo ven, es importante que haya una transición en las economías donde diferentes sectores se vayan montando en las finanzas, en los datos abiertos. Y creo que todos sabemos que el sector, digamos, como más robusto en términos de cumplimiento regulatorio, cumplimiento de estándares, de incluso de manejo de información, es el sector financiero. Entonces, habrá unos grandes retos para montar aquí a sectores como el de giros postales y pagos, para que implementen los estándares, digamos, los servicios públicos, las mismas entidades públicas. Y otro tipo de sectores que puedan ser como las telcos, de gran importancia. Entonces, sí, lo que ha pasado en las experiencias internacionales es que siempre empieza el sector bancario, el sector financiero, y luego se va yendo a otros sectores. Se apalancan esos aprendizajes. Esas reglas y estándares aplican para todas las industrias vigiladas de la superfinanciera y en algunos casos, como en modelos de finanzas embebidas, llamémosla, o finanzas como servicios, pueden utilizarse internamente para la transmisión de la información, los estándares de APIs de finanzas abiertas, pero lo cierto es que como tal la prestación del servicio, producto financiero, la comercialización del servicio, eso no, las reglas de finanzas abiertas no están enfocadas en eso, es solo en la transmisión del dato y el uso final, no, la transmisión del dato. Entonces voy a profundizar aquí ya en todo este tema. Esa norma de la superfinanciera da las bases, es como ese pilar fundamental para que se desarrollen las finanzas abiertas en Colombia. A partir de eso ya hay muchas entidades financieras y no financieras que están trabajando para estar listos para desarrollar todas las políticas y procedimientos necesarios para esto. Les recomiendo también, la Superintendencia Financiera hizo un esfuerzo grande y tiene un sitio web, micrositio web dedicado para finanzas abiertas con diferentes tipos, enfoques de información para los consumidores financieros que tienen un tipo de lenguaje, porque esto es clave. Si el consumidor financiero no da el consentimiento, pues nada pasa. También para los participantes que son ustedes, que son las vigiladas de la superfinanciera, y para los que van a construir las carreteras, que son los desarrolladores de software. Y también ustedes entran a esa página y encontrarán unas guías, tanto de experiencia de usuario como de participantes, que pueden ser también muy valiosas. Entonces, yo ayer en el taller que tuvimos ayer en Villavicencio lo presenté después, pero hoy decidí presentarlo un poquito antes. Ustedes todavía, esto suena complejísimo. ¿Cómo se va a ver esto? ¿Cómo lo va a ver un consumidor financiero? ¿Y cómo lo va a ver un cliente futuro de ustedes o que ya esté? Con esto y esa experiencia de usuario debe migrar hacia esto que les voy a mostrar, que básicamente está o sea, que está y que se va a desarrollar a partir de esas reglas y estándares de esa circular 004. Entonces, lo primero es, si bien finanzas abiertas, la única, no solamente pues tiene que ser digital, esto también podría hacerse en una oficina, en un corresponsal, donde simplemente llega el cliente y ustedes le dicen, ustedes le muestran un celular, una tablet o una hoja, pues para que él digite y les dé la autorización de tratamiento. Pues si fuera en un papel o en una hoja, es un poquito más difícil la automatización del proceso porque van a tener que dedicar a una persona que haga eso manualmente, pero la regulación lo hace viable. Lo cierto es que piensen que ustedes, o sea, si ustedes son no vigilados, ustedes van a hacer, o su canal va a ser este del Aguamarina, y el canal azul, Rey, va a ser el de la entidad vigilada por la superfinanciera, de donde ustedes se quieren traer los datos. Veamos un ejemplo y es, ustedes quieren conocer más la transaccionalidad de ese consumidor,
y se quieren traer todos los datos de una billetera digital roja que tiene como 15, 18 millones de clientes, ¿sí? Pero se quieren traer esa información. Ustedes lo único que tienen de pronto son los saldos, ¿sí? Los saldos mensuales, pero no tienen la granularidad. Y ustedes saben que esa billetera corresponde o la maneja un micronegocio. Quieren conocer realmente cuáles son sus pagos, cuál es el pico donde más reciben, pues digamos diario, donde más reciben pagos o donde más realizan pagos a terceros para perfilarlo mucho mejor. Entonces ustedes lo primero que le van a decir es, mire, yo soy, por ejemplo, la cooperativa Bucaramanga A y le quiero ofrecer un producto y una solución. Y lo primero es que quiero ofrecerle un producto que le permita, eh, por un lado, digamos, traer esa información de esa billetera para que usted con esa información de esa billetera roja, pero de pronto usted tiene una roja y una que es como moradita, ambas billeteras y yo se la agrego para que usted poco conozca dónde digamos, está gastando más en el periodo, digamos, durante el mes. De pronto, si que usted programe, digamos, algunas alertas que le permita saber no solamente ese pago, sino también cuáles son las deudas o créditos. También se puede traer los créditos, entonces, para que le dé una alerta de cuando, digamos, oiga, le faltan en 15 días debe pagar una cuota de 250.000 pesos de un crédito, entonces vaya guardando esa platica. Yo le voy a ofrecer esa solución. E incluso ustedes le pueden decir, ¿sabe qué? Yo ofrezco un crédito y con toda esta información, si bien usted tiene créditos afuera, pero yo le quiero ofrecer un nuevo crédito o yo le quiero hacer una compra de esa cartera o una vez llamémoslo así, lo que se llama el retanqueo, yo le voy a prestar todo esto para que usted pague esa deuda que tiene allá en esa billetera roja y ya se quede conmigo. Y se lo voy a dar a una tasa que es mucho más, o bajo unas condiciones que son más favorecedoras para usted. Eso es algo que puede ser muy valioso para ustedes. Entonces él le dice, perfecto, pero necesito que me haga un favor. Confírmeme, deme una autorización de tratamiento de datos y cómo, listo. Que es muy importante, que acá una de las cosas que va a cambiar es que se acaban esas autorizaciones amplias, generales, donde están en los términos y condiciones de tanto de entidades vigiladas por la superfinanciera como no vigiladas, donde dice, oiga, me autoriza a tratar sus datos de tal forma que yo las pueda usar, ¿para qué? Para ofrecerle productos y servicios, que yo pueda hacer lo que quiera con eso, básicamente. En un rol de empresarios, esa es la forma que durante muchos años ha funcionado y legalmente está bien. Pero lo cierto es que cuando nosotros nos cambiamos ese sombrero y nos ponemos el de consumidores, es como conchudito. Me perdonará la palabra, uno dice, ¿cómo así que puedo hacer con mis datos lo que quiera? Y ese tipo de cosas es la que hace que terceros nos estén mandando mensajes. ¿Por qué? Porque están vendiendo esas bases de datos y no dice, ¿yo dónde di esa autorización? Pues resulta que el consumidor sí la dio, nada que hacer. Pero esto lo que va a buscar es que ese consumidor esté mucho más empoderado en la toma de decisiones frente a ese traslado de información. Entonces ustedes le van a tener que decir, oiga, ¿qué datos quiero? No, es que yo necesito que sean los datos de pago, de transferencia, todo lo que tiene en su billetera y de pronto le sale otra opción para hacer un check y también la información transaccional de sus créditos. ¿Por qué? Porque lo voy a usar para un modelo, no, o una solución de acompañamiento financiero y también lo voy a usar para un scoring de crédito. ¿Por cuánto tiempo? Venga, yo quiero que, recuerden que las autorizaciones de tratamiento no pueden ser infinitas, entonces de pronto ustedes ahí dicen, vea, es que yo quiero que me autorice para que durante un año yo pueda consultar esa información cada vez que se genera en la fuente o cada mes, depende ya de los modelos de datos que ustedes tengan. ¿Y qué entidad financiera los tiene? Entonces ustedes pueden decir, no, lo tiene la roja, la billetera roja y la billetera morada. Perfecto. Entonces, la magia detrás de eso, el cableado, pues van a ser todas esas APIs, todos esos estándares tecnológicos, y se van por detrás y van a redireccionar ya del paso 3 al paso 4 al consumidor financiero. ¿Para qué? Para que se autentique con mecanismos fuertes en el canal de la entidad, de la entidad financiera. Y muy importante, acá entra otra autorización de tratamiento, que es una autorización espejo, donde la entidad financiera le dice, oiga, me autoriza para que yo le pase la información a ese tercero. Es una autorización y confirmación. Miren que la gran diferencia es que es el sujeto.
en la primera autorización se solicitaba que ese consumidor, o sea, que le solicitara que el tercero pidiera la información en la entidad financiera. Y en esta le dice oiga, entidad financiera, pásele a ese tercero la información. ¿Por qué hay que hacer esto? Por temas de seguridad de la información, porque imagínense que qué tal se creen un robot y lo que hagan es, me reemplacen a mí, y lo que hagan es simplemente entren y una entidad vigilada por la superfinanciera le esté abriendo la información mía personal a cualquiera. Si no hay, o sea, sin verificar autorizaciones de tratamiento. O sea, de hecho se estaría violando incluso temas como la reserva bancaria, ¿sí? Porque la reserva bancaria solamente se puede levantar cuando al consumidor autoriza el tratamiento de los datos, de resto no. Entonces, si yo autorizo, pero entonces tienen que verificar con mecanismos fuertes de seguridad. Entonces, lo hace una vez y usted va a tener el acceso, por ejemplo, esto es un ejemplo, durante un año. Perfecto. Después lo tendrá que actualizar. Listo, se devuelve al ambiente y ya dice, con esa información le ofrece esa solución y adicionalmente después hace el scoring. Esto es como lo ve el consumidor. Que es segundo elemento súper importante, que sin lugar a dudas para mí esto es lo más disruptivo que tiene esa circular 004 y de los grandes logros de Colombia en esto, y es que se dejan instrucciones a que las entidades vigiladas, como ocurre con el dinero hoy en día, que nosotros, o dinero en nuestras transacciones, bueno, por ejemplo, seguros, cuántos pagos hemos hecho de mensuales, ¿cierto? Cualquier tipo de cosa. ¿Hay algún canal a través del cual podemos ver la transaccionalidad? ¿En qué está nuestro dinero? ¿En qué están nuestros servicios financieros? Lo que dice esta norma es que, como se hace con los productos financieros o servicios, también debe mostrarse esa información sobre el consentimiento y el tratamiento de datos. Entonces, cuando cualquier consumidor entre a un canal transaccional, paso 1, paso 2, debe tener en un sitio visible esas autorizaciones de tratamiento. Estos ejemplos, pues el look and feel o sea, esto no es obligatorio, digamos, no tiene nada que ver con eso, es un ejemplo indicativo, está realizado, esto está basado en esas guías de experiencia de usuario de la superfinanciera. Y lo importante, pues que esto yo lo he venido como ajustando de acuerdo a esas normas, pero lo importante sobre todo es que ahí vamos, como consumidores, vamos a poder entrar y decir, yo resulta que, ¿verdad? Ya me acuerdo que yo esa autorización de tratamiento 1 se la di a la cooperativa Bucaramanga y él podía consultar mi información de crédito y de transacciones de pagos en mi billetera y me iba a ofrecer estos productos. Un perfil de crédito y pues un scoring, y además y el acompañamiento, pues una solución de acompañamiento financiero, y pues ocurre esto. También me costó tanto al consumidor, yo no les dije, no lo hice explícito, pero las entidades vigiladas por la superfinanciera tienen que decir si hay un costo directo que se le cobra al consumidor por esa salida del dato o si no, o si hay una remuneración. Esto es supremamente disruptivo y claramente a nivel imagínense, tecnológico, el cambio que va a hacer para las vigiladas de la superfinanciera va a ser grandísimo. Ahora, para el consumidor va a ser de total valor porque va a poder entrar y decir a quién le ha pasado los datos, puede actualizar esa autorización o la puede revocar. Todo eso, así es como se ve finanzas abiertas. Habrá algunas cosas diferentes cuando hay recurrencias, pero lo importante es que tengamos en cuenta una cosa, como el modelo ahorita y el decreto 1297 y la circular 004 en este momento es voluntario, la adopción de los estándares más no la transmisión del dato, porque la transmisión del dato, si el tercero tiene el consentimiento, se lo tiene que dar, ¿sí? Porque es ya de la ley de tratamiento de datos. Por ahora, pues algunas entidades se están montando en esto, no todas. La buena noticia es que el gobierno nacional, desde el Ministerio de Hacienda y la superintendencia, se trabaja para que se reglamente por lo menos parcialmente para el sector financiero esa voluntariedad, se pase a una obligatoriedad por el artículo 89 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces hay que estar muy atentos de lo que va a sacar el Ministerio de Hacienda, la URF, porque ya con esto, y habrán unos tiempos de transición como en toda norma, se vuelve obligatorio la implementación de estándares. Entonces, ya cuando ustedes quieran sacar esos datos con el objeto de finanzas abiertas, eso es importante, ya saben cuáles van a ser los estándares y van a tener un gran insumo, un gran valor para ustedes. Ahora, ya un poco para cerrar,
esa circular 004 tiene 4 partes, yo no voy a profundizar pues tanto, eso está en la norma, aquí a ustedes les quedan las diapositivas, pero lo importante es que hay 4 elementos. Lo primero es las entidades financieras, se crea una nueva, llamémoslo así, un nuevo tipo de vinculación. Ustedes conocen que está, por ejemplo, la vinculación del cliente, ustedes conocen lo del tema, el conocimiento del cliente o conocimiento ampliado del cliente o KYC, como se dice en inglés. Ahorita ustedes se van a acostumbrar a la vinculación del tercero receptor de datos. Es un nuevo tipo de vinculación que crea la superintendencia financiera y que lo que dice es cuando venga un tercero que quieras que ese tercero receptor de datos tiene que ser una persona jurídica que puede ser vigilada por la superfinanciera o no vigilada, tiene que cumplir unos mínimos. ¿Y por qué tiene que cumplir unos mínimos? Porque resulta que acá hay una cosa fundamental y es la seguridad de la información, la protección del dato personal. Entonces no puede ser que cualquier tercero que venga dice muy innovador y de todo, o incluso pueden robar datos, diga, ay, no, es que Ana María me dio la autorización. Sí, puede que Ana María le haya dado la autorización, pero si usted no tiene esos requerimientos, por ejemplo, certificaciones de seguridad de la información, sistema de atención de consultas, quejas, otro tipo de cosas, pues no es un tercero que sea seguro. Y la norma, el decreto 1297, dice que se definen estándares garantizando la seguridad. Por eso es tan importante. Entonces, acá va a haber un reto muy grande ustedes como terceros, porque ustedes van a tener que buscar cumplir esto e ir a cada entidad vigilada de la superfinanciera y vincularse. Ese va a ser como el proceso, llamémoslo así, más largo, pero es súper importante. Entonces, ustedes como terceros receptores de datos tendrán que estar registrados en la base, en el Registro Nacional de Bases de Datos, tener lo más importante, o sea, todo es importante, pero la certificación de seguridad de la información y ciberseguridad, tipo un ISO 27001. Ustedes los van a tratar como un cliente potencial según las reglas del SARLAP de la superfinanciera. Se debe dejar en todo momento constancia de la verificación de esos requisitos y esto busca garantizar el acceso igualitario al mercado, tanto de los terceros no vigilados, y no debe haber si se cumplen todas esas reglas, no debe haber una restricción por parte de la entidad vigilada ni generar un trato discriminatorio. Por ejemplo, que ustedes la cooperativa Bucaramanga acceden y por alguna razón el acuerdo de comercialización dice que mensualmente por cada cliente le pagan una tarifa, pues por cada cliente que tiene, donde salen los datos con la autorización del cliente, pero resulta que hay otra cooperativa muy similar y están haciendo lo mismo y le está cobrando una tarifa 10 veces más alta. Eso es un trato discriminatorio. Todos esos tipos de elementos hay que tenerlos en cuenta. El segundo, la segunda parte de esta norma, pues ya es la parte más gruesa de los estándares tecnológicos y de seguridad. Hay unos principios generales que deben cumplir las entidades vigiladas que exponen datos y es súper importante que ustedes como terceros consumidores, si van a traer esos datos, tengan en cuenta eso, pues para digamos, su desarrollo como tal tecnológico y de modelos de datos. Importante que lo voy a resaltar es que aquí, digamos, el formato de intercambio de datos es tipo JSON, con implementación RESTful. La base, digamos, de todos los diccionarios de datos van a ser el diccionario de datos del ISO 20022. Ahí ya hay unos campos específicos de pagos y hay unos campos que son vacíos y pues ustedes en este momento y las entidades vigiladas podrían definir esos estándares y tendrán que tener en cuenta a futuro lo que defina la superintendencia de qué debería ir en esos campos para los, digamos, no, cuáles son los datos de seguros, de pensiones, cuáles van a ser el estándar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar de eso? Pero ya eso, digamos, pues habrá que esperar, pero ya lo pueden hacer, digamos, es una decisión de negocio y pues esto relacionado con temas pues que los estándares de seguridad son FAPI 2.0 o AOT 2.0. De la mano de todo esto, las vigiladas siempre implementan todas las normas de seguridad, de ciberseguridad de la circular 007/2018, porque, de nuevo, las aplicaciones, los estándares están ahí, pero están en un ambiente, en un entorno de toda la entidad vigilada. Entonces, de pronto, si ustedes no tienen como unos lineamientos muy, muy específicos sobre ciberseguridad, una buena recomendación es que ustedes traten de emular, seguir lo que la superintendencia dice en este frente. Claramente
todo es costoso, es difícil, pero poco a poco, con algunos esfuerzos, lo importante es que son los estándares más altos y más robustos, y eso va a fortalecer su oferta de valor. Finalmente, no, ya casi, espera un segundo. Entonces, esto del consentimiento, estas reglas que están acá, básicamente es lo que les mostré en las pantallitas. ¿Sí? Esa es la forma bonita, esta es la forma de abogado. No soy abogada, pero bueno. Y muy importante, y es que también para que esto pueda ser entendible y para darle muchas herramientas, mucha información al consumidor financiero, las entidades vigiladas tienen, por un lado, que publicar en una parte disponible y observable de su página web todo el listado de cuáles son sus terceros receptores de datos con sus contactos actualizados. Eso va a ser muy importante porque si el dato está siendo tratado todavía en la entidad vigilada, pues, y si tiene algún problema el consumidor, como, oiga, usted debía sacar ese dato, pero no lo sacó, yo autoricé al tercero, y va a poner una queja, pues la pone ante la superintendencia financiera. Pero si el dato salió y ya lo que hacen con ese dato en el tercero receptor de datos, si ese no es vigilado por la superfinanciera, pues le toca ante la SIC. Entonces, por eso también es importante que conozcan estos elementos, porque si ustedes van ahí y si el dato ya, si van a poner una queja, pues van primero a esa entidad, ese tercero receptor de datos, en ese segundo caso, y si no ante la SIC, pero pues no pueden esperar que la vigilada por la superfinanciera le responda por algo que hizo el tercero. Deben informar de forma muy sencilla temas de procedimiento de consulta, actualizar los consentimientos y asimismo adelantar programas de inclusión financiera. Por último, contarles un poquito que, entonces, si usted es una entidad vigilada por la superfinanciera y expone datos, pues lo primero es que tiene que, como unos pasos, establezca las políticas y procedimientos para vincular a los terceros, después desarrolle las actividades, los deberes, o sea, de una vez vaya trabajando en cuáles son los temas de revelación de información. Todo esto pues va de la mano de adoptar esas reglas, los estándares de tratamiento de datos e implementar los estándares tecnológicos. Y si ustedes buscan consumir datos, pues van a tener que solicitar a cada entidad vigilada de donde buscan sacar la información, ser un tercero receptor de datos. Y para eso, pues tendrán que verificar, cumplir los requisitos, después desarrollar esas actividades de revelación de información en su rol de tercero. También adopte todas las reglas de tratamiento de datos, que esto es como el ejemplo de los pantallazos de la experiencia de usuario que les mostré, e implemente los estándares. Esta último, y ya termino de conclusiones, es mi gran mensaje final es que recuerden y siempre piensen en las finanzas abiertas para entenderlo como lo que pasa con el dinero. El dinero, nuestro dinero lo podemos llevar para donde queramos. Asimismo debe pasar con los datos. Y eso es lo que buscan las finanzas abiertas. ¿Bajo qué? Bajo unos estándares y unos caminos interoperables que va a permitir a esos terceros receptores de datos, a las mismas vigiladas, a los negocios, que todos estemos en la misma cancha de juego y que no haya negociaciones bilaterales, sino que el dato pase y que sea un dato, que sean esos datos transaccionales, cualquiera, el que quiera el consumidor. Segundo, pues tenga en cuenta que esa red de neuronas, donde cuando pasen los datos con ese consentimiento del consumidor, pues se vuelve la base para innovar en negocios. Entonces ahí tengan en cuenta todo lo que ya permite la regulación para que tanto ustedes desde el mundo digital o no digital, pero a través de alianzas con mismas entidades vigiladas puedan ofrecer productos suyos en canales de las vigiladas o a través de su canal se ofrezca un canal de un servicio, producto de una entidad vigilada y se aumente esa oferta de valor al consumidor, que eso es lo que quiere ahorita, ¿sí? Que tenga muchas opciones para hacer unas transacciones muy ágiles, que a la final, donde esté haciendo sus transacciones o sus operaciones financieras, complemente su actividad económica, su día a día, y se vuelva, como lo decía Paola al principio también, como invisible y establezca metas tangibles. Yo sé que esto, ustedes están en este momento pensando, esto es gigantesco, sí, pero empiecen de a poquitos. Y finalmente, pues todo esto también al principio suena complejísimo y yo creo que, bueno, no sé si a todos, pero creo que mucha gente de los que estamos acá nos tocó en su momento cuando decían, uy, ¿cómo así que un correo electrónico, que uno tiene varios correos? O incluso de pronto los papás nos contaban como
es que Internet, ¿cómo así que uno puede entrar a Internet y consultar cosas? Eso tan complejo. Ya ahorita eso está en nuestro ADN. Eso va a pasar con finanzas abiertas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Primero, construyendo ustedes capacidades internas en sus organizaciones, estudiando, leyendo, no le tengan miedo a leer la norma, no le tengan miedo a preguntar. Eso no es simplemente que, ay, no, solamente el banco amarillo, azul y rojo, los grandotes lo van a hacer. No, esto está abierto para todos. Ese es el gran valor de eso y generen también su criterio informado, porque claro, a ustedes van a llegar a ofrecerles muchos vendedores de estas aplicaciones, de estas apps, de estas APIs, tecnología, y ellos le van a querer vender lo que usted quiere, lo que ellos quieren, ¿no? Un paquete completo. De pronto usted no necesita un paquete completo, sino simplemente un pedazo o no le da. Defina eso y para eso hay que tener un criterio informado de qué quiere, qué no quiere y qué funciona. Entonces, muchas gracias a ustedes. Un gusto, no sé si tengan preguntas. Ana María, muchísimas gracias. Creo que mucha información tal vez para muchos de nosotros. La sesión de Oscar, la tuya, nos han ilustrado de manera maravillosa y muy clara todo este mundo nuevo. Para muchos de nosotros, la sesión de Oscar, la tuya, nos han ilustrado de manera maravillosa y muy clara. Perfecto, entonces pues nos quedamos con varias cosas, yo creo, el tema de la infraestructura para ser receptor y divulgador de la información, que ese es un tema clave, muy técnico para muchos de nosotros, pero que es desafiante y obviamente hay que abordarlo, conocerlo, no tenerle miedo, como también nos dicen a María, sino saber que es una realidad y que debemos abordarla. La adopción por parte de la institución, pero también la adopción por parte del usuario final, porque el hecho de que el usuario tenga que ser el que da la autorización para el uso del dato, también nos lleva a hacer un acompañamiento de cara al usuario para que él esté en la capacidad de entender por qué le estamos pidiendo esa autorización y que obviamente sepa que detrás de eso hay un beneficio. Y ese beneficio pues se debe traducir en una propuesta de valor clara. ¿Qué vamos a hacer con el dato? ¿Cómo vamos a hacer para ser parte de esa cotidianidad, de ese día a día de nuestro empresario? Yo siempre he dicho que el empresario y ninguno de nosotros en particular se despierta un día diciendo, ay, quiero un crédito, ese es el aspiracional más grande de mi vida, yo estoy soñando con un crédito, porque no hace parte de nuestro aspiracional. Sabemos que el crédito es un medio para lograr un propósito. Entonces debemos conectar mucho con el propósito del usuario para que al final, haciendo parte de ese día a día, podamos resolverlo a través de un producto, pero partiendo de la necesidad, partiendo de la expectativa y de ese aspiracional que tiene nuestro usuario. Y pues pensar en los temas de aliados, no solamente aliados con proveedores, sino entre las mismas instituciones presentes, entender que podemos cooperar, que podemos colaborar y que escenarios de servicios compartidos entre algunas de las entidades, en especial partiendo de este concepto de que este es un tema que posiblemente requiere presupuestos, que para algunas de las instituciones se salen de su posibilidad, pues la opción de colaborar entre las mismas organizaciones y generar espacios compartidos creo que también puede ser una posibilidad para iniciar en todo este camino y ruta de implementación del Open Finance. ¿Alguna pregunta que queramos extenderle a Ana María? Vamos a dar espacio para máximo 2 preguntas para continuar con la agenda. ¿Perfecto? Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. El usuario dueño del dato, digamos que la expectativa de pronto al dar autorización no fue la esperada de parte de él, de pronto alguna avalancha de solicitudes respecto digamos, a su cartera. Él puede renunciar a ese dato porque pues vivo fue la autorización, pero no vimos la renuncia, ¿sí? Y la segunda tiene que ver pues al ser banca abierta, el llamado o el consumo de esas APIs por parte de las empresas ¿va a ser con costo o va a ser gratuito? Esas son mis preguntas. Bueno, listo. Entonces voy a empezar. La primera se interrumpió un poquito, entonces no sé si me la pueden repetir. Nos estaban preguntando que si una persona después de que ha dado la autorización para que su dato sea compartido, puede renunciar o puede revocar
a esa autorización si en dado caso pues ya no está interesado o ya no quisiera que ese dato siga allí en esta institución. Listo, entonces la segunda sí la escuché. Perfecto, gran pregunta. Y la buena noticia es que sí puede renunciar. Todo finanzas abiertas está marcado en el tratamiento de datos personales, y de hecho en el habeas data. Eso específicamente es el habeas data, donde el consumidor puede consultar, puede decir revocar. Entonces lo que ocurre ahí en ese momento es, se da una autorización. Entonces ustedes o el tercero, la entidad vigilada va a tener en cuenta una cosa y es el tipo de autorización. Si lo que ocurrió fue que la autorización se dio por una vez, por ejemplo, no, es que solamente se le pidió que prestara toda esa información, por ejemplo, la billetera digital para que le hiciera el scoring de crédito y ya. Entonces la consulta fue por una vez. ¿Qué pasa ahí? Esa autorización de tratamiento de datos se ejecutó y se venció. ¿Por qué? Porque ya la finalidad se cumplió. Entonces, los datos están allá y los datos estarían en ese tercer receptor de datos. Entonces, la autorización de tratamiento, cuando ocurre eso, pues ya se vence, entonces usted no la puede revocar algo que ya se venció. Si de pronto la autorización estaba enfocada en que cada mes se pasara, por ejemplo, o bueno, cada cierto tiempo o cada que se genere esa información transaccional, se pasa para que se vuelva a correr el modelo de scoring de pronto y le ofrezca al tercero más. De pronto dice, no, ¿sabe qué? Yo le doy un retanqueo, yo le doy otra cosa, ¿cierto? Como que vayan mirando. Entonces ahí sí se puede revocar. ¿Por qué? Porque dice, no, es que fue, por ejemplo, se la dio por un año para que consulte esa información cada vez que se genera y de pronto yo como consumidor digo, no, yo ya no quiero, no estoy contento, precisamente a lo que usted estaba mencionando, entonces yo ya quito y revoco mi autorización. ¿Dónde revoca su autorización? Usted lo puede revocar en ambos lados, tanto en la entidad vigilada de la superfinanciera, que es de donde sale el dato, y ahí la autorización que está revocando es la de pasarle la información al tercero. ¿Cómo podría ir al canal del tercero y decir directamente, yo ya no quiero, ¿sí? Que usted consulte más mis datos? A nivel de supervisión, pues recuerden un poco que el tercero, si no es vigilado por la superfinanciera, pues es por la SIC. Entonces, si esa revocatoria no se da, pues tendrán que poner la queja ya. Si está en la vigilada, pues por la superfinanciera será la superfinanciera. Entonces, la respuesta es depende. Depende del caso. Y otra cosa, si usted quisiera borrar el dato, porque también puede pasar. Entonces, si ese dato está en la entidad financiera y se pasa al tercero, pues usted tiene que ir directamente y pedirle al tercero. Y se puede borrar el dato por el habeas data, pero entonces va a tener en cuenta si ese tercero es vigilado por la superfinanciera, ok. Si no se lo borra, pues tiene que poner la queja a la superfinanciera, que tiene digamos, la supervisión específica para el tema de tratamiento de datos para sus vigiladas, pero si no es vigilada por la super, entonces usted ya va a ir a la SIC para que le borren el dato, porque eso sí es un derecho de todos. La segunda, el tema es, eso va a ser libre mercado. El cobro, el costo por el consumo del dato va a ser libre de mercado. Entonces, ahí la regulación no se quiso meter y simplemente dio la posibilidad para que, a ver, en realidad, aparte de las entidades vigiladas por la superfinanciera, cualquier persona que trate datos los puede comercializar, siempre que se le informe al dueño del dato. Entonces, no hay problema, eso se puede comercializar, pero lo importante va a ser es que ahorita las entidades vigiladas también pueden comercializar esos datos y que ustedes como terceros logren un buen acuerdo donde mi recomendación es que el costo no llegue al consumidor, porque imagínense que eso básicamente se volvería como no. Ana María autorizó que saquen los datos de la billetera y el costo por eso es este valor. De pronto al principio puede que ocurra, de pronto no, pero eso no genera tantos incentivos para que el consumidor saque el dato, o sea, autorice. Entonces, de pronto es a través de una alianza donde dice, perfecto, yo en mi canal le voy a permitir, ustedes o le voy a permitir que también ofrezca otro producto. No sé, el producto que usted simplemente como entidad vigilada o de la billetera ponga la opción de pago, de transferencia electrónica, por ejemplo, que ponga un botón de pago, un botón PSE. Como que hay que mirar muchas opciones. No va a ser fácil, pero creo que
es una buena opción para que también se innove sobre esos costos, sobre cómo los van a materializar.